Hay heridas que el cuerpo recibe en un instante y tarda años en comprender, y hay otras que llegan disfrazadas de acto de compasión. Northumberland, Inglaterra, 1816. El viento llegó antes que la lluvia. Philippa Cavell lo escuchó silbar entre los marcos de la ventana mucho antes de que el cielo descargara, y supo, con la certeza que dan los años de vivir en aquella parte del mundo, que la noche no sería tranquila. Northumberland en octubre no perdonaba a quienes salían sin preparación. Las colinas absorbían la niebla desde el mar. Los caminos se convertían en ríos de barro antes de que uno pudiera darse cuenta, y los barrancos que bordeaban la ruta del sur eran traidores incluso en días despejados. Philippa había cerrado los postigos, hervido el agua para las compresas de la señora Aldgate y revisado por tercera vez el armario de medicamentos cuando escuchó los pasos. No eran pasos ordinarios. Eran el tipo que la gente del pueblo usaba cuando venía a buscarla de noche, pesados y apresurados al mismo tiempo, como si quien los daba luchara entre la urgencia y el miedo de romper la calma de la casa. Señorita Cavell, la voz de Owen Pratt, el herrero, llegó desde el otro lado de la puerta antes de que él pudiera golpear. Señorita Cavell, necesitamos su ayuda. Hay un hombre en el barranco del camino sur. Hester Grove apareció en el pasillo antes de que Philippa pudiera moverse. Tenía el chal echado sobre los hombros, con esa prisa característica suya, que significaba que ya había escuchado todo desde la cocina y ya había formado una opinión al respecto. A estas horas, dijo Hester, no como pregunta, sino como declaración de todo lo que consideraba un error en la situación. Philippa ya estaba tomando el maletín de su padre del estante inferior del armario. Era un maletín negro de cuero, gastado en las esquinas y con el cierre algo oxidado, pero ella lo conocía tan bien como conocía sus propias manos. Su padre lo había llevado durante 30 años por esos mismos caminos, y ella lo había llevado durante los 2 que habían pasado desde su muerte. Había heredado el oficio antes de heredar el luto, porque cuando el único médico de una aldea enferma, alguien tiene que seguir siendo capaz de responder cuando llaman a la puerta. ¿Cuántos heridos?, preguntó mientras abría la puerta. Solo uno que encontramos con vida, respondió Owen desde el umbral, con el agua de lluvia escurriéndole por la frente. El carruaje cayó completo. Las ruedas están hechas astillas. Los caballos... Se detuvo un momento. No hubo nada que hacer por ellos. El barranco quedaba a 20 minutos a pie, menos si se apuraba por el atajo entre los robles. Philippa lo hizo en 16, con Owen y el joven Thomas Grieve adelante llevando la linterna. La lluvia había comenzado en serio para cuando llegaron al borde del camino y vieron los restos. El carruaje había rodado desde el nivel de la ruta hasta el fondo de la hondonada. La estructura de madera estaba partida en varios puntos. Una de las ruedas había salido despedida varios metros más allá, y los paneles laterales quedaban aplastados contra las piedras del barranco con la violencia de algo que había caído de golpe, no simplemente volcado. Philippa bajó por el talud con cuidado, sosteniendo la linterna con una mano y aferrándose a la maleza con la otra. Y cuando llegó al fondo, comprendió la magnitud real del impacto. El hombre estaba tendido parcialmente bajo uno de los paneles laterales, que Thomas y Owen habían movido lo suficiente para liberarle la parte superior del cuerpo. Tenía la cabeza vuelta hacia un lado. Bajo la luz de la linterna, Philippa vio sangre seca en la sien derecha y el cabello pegado a la herida. Llevaba un abrigo oscuro, o lo que quedaba de él, desgarrado en el hombro izquierdo y empapado de barro. No llevaba sombrero, no llevaba botas. Lo encontramos así, dijo Owen en voz baja. Alguien le quitó el calzado. Saqueadores, seguramente. Pasaron antes que nosotros. Philippa se arrodilló sin responder. Puso 2 dedos en el cuello del hombre y esperó. El pulso estaba ahí, débil y demasiado acelerado, pero estaba. Abrió el abrigo con cuidado y presionó levemente los costados. El hombre emitió un sonido breve, que no era exactamente un gemido, pero era claramente una respuesta al dolor. Costillas, dijo. Al menos 2 fracturadas. Necesito llevarlo a la casa ahora. Hester estaba esperando en el umbral cuando llegaron.
Filipa la vio cruzar los brazos antes de que pudieran decir una palabra. No, dijo Hester. No sabemos quién es. No sabemos de dónde viene ni qué hacía en ese camino a estas horas y sin compañía. Hester, lo digo en serio, señorita Filipa. Traer a un desconocido herido bajo este techo no es lo mismo que atender a un aldeano con fiebre. Hay procedimientos. El magistrado está en fiebre alta, dijo Filipa con calma. Si lo dejamos esta noche sin atención adecuada, no llegará a la mañana. Podemos hablar del magistrado cuando haya algo que contarle. Hubo un silencio tenso. Luego Hester se hizo a un lado con la expresión de quien cede una batalla sin perder la guerra. En el cuarto del fondo, dijo, y mañana hablamos. Los 3 días siguientes fueron lentos y cargados a partes iguales. El hombre no recobró el conocimiento durante las primeras 48 horas. La fiebre subió la primera noche hasta un nivel que obligó a Filipa a quedarse despierta, aplicando compresas frías cada hora, renovando el agua del cuenco cada vez que el calor del cuerpo la entibiaba demasiado rápido. Hester la relevó en algún momento antes del amanecer, sin decir nada, simplemente apareciendo con agua fresca y una expresión que era lo más cercano a la preocupación que su rostro acostumbraba mostrar. Filipa lo observó mucho durante esos días. Era inevitable cuando se pasa tanto tiempo al lado de alguien que no puede moverse ni hablar. Tenía unos 30 años, calculó, quizás algo más. El cabello castaño oscuro con reflejos cobrizos quedaba desparramado sobre la almohada. La mandíbula era angular. El tipo de facciones que uno asociaba involuntariamente con retratos colgados en salones que Filipa nunca había pisado. Pero no era solo el aspecto lo que la hacía pensar. Eran las manos. Los nudillos tenían cicatrices pequeñas y muy precisas, del tipo que deja la esgrima practicada con seriedad durante años, no el esgrima decorativo que los jóvenes de buena familia aprendían en 3 temporadas para tener algo que mencionar en conversación. Y aunque estaba inconsciente, su cuerpo conservaba una postura. Incluso en el delirio de la fiebre, cuando se movía y murmuraba fragmentos ininteligibles, lo hacía con una especie de contención, como si la musculatura recordara cierta disciplina que la mente había olvidado temporalmente. La tela del abrigo, le dijo a Hester la segunda tarde, mostrándole un trozo del forro interior que había cortado para limpiar la herida del hombro. ¿Lo ves? Hester lo tomó entre los dedos. Frunció el ceño. No es lana ordinaria. No, es tejido de Bruselas. Del tipo que se usa en abrigos de encargo, no en uniformes. Un hombre con abrigo de encargo, viajando solo de noche por el camino sur, dijo Hester, en el tono de quien enumera los elementos de un problema, sin estar dispuesta aún a resolverlo. Sin acompañante visible, sin documentos, sin botas, aunque eso podría no ser su culpa. Filipa no respondió porque no tenía respuesta todavía. Lo único que había encontrado, además del medallón, cosido en el forro interior del abrigo y protegido por una solapa de tela casi desprendida, era un pequeño pliego doblado con un membrete medio borrado por la lluvia. No llevaba nombre legible ni dirección completa, solo unas letras oscuras en la parte superior y el resto deshecho por el agua. Filipa lo había dejado secando entre 2 páginas en blanco del cuaderno de su padre, más por instinto que por esperanza de que llegara a servir para algo. Al tercer día, en el momento menos esperado, el hombre abrió los ojos. Filipa estaba cambiando el vendaje de su cabeza cuando ocurrió. Los ojos eran grises, del color exacto del cielo de Northumberland en los minutos previos a una tormenta, y durante los primeros segundos no miraron nada en particular. Simplemente estuvieron abiertos, orientándose. Luego se enfocaron en ella. No se mueva todavía, dijo Filipa con calma. Tiene las costillas fracturadas y una herida en la cabeza que aún no ha cerrado del todo. Está en una casa privada en Northumberland. Está a salvo. El hombre la observó durante un momento largo. Luego intentó hablar. Le salió apenas un sonido ronco y apenas audible. Agua, dijo Filipa antes de que él pudiera pedirla, y se la acercó. Él bebió despacio, con la precaución instintiva de alguien que sabe que el cuerpo no está en condiciones de recibir nada rápido. Luego volvió a mirarla. Sus ojos recorrieron el cuarto, las vigas bajas del techo,
La ventana pequeña con los postigos entreabiertos, el mobiliario sencillo, y en cada cosa que miraba Filipa podía ver la búsqueda, el intento de reconocer algo que no llegaba. ¿Su nombre?, preguntó Filipa en voz baja. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No fue el silencio de alguien que duda en responder. Fue el silencio de alguien que busca con genuina urgencia y no encuentra absolutamente nada. No lo sé, dijo finalmente. Las palabras salieron despacio, como si las estuviera examinando para comprobar si eran ciertas. No recuerdo nada. Hester, que había entrado sin hacer ruido con una taza de caldo, se detuvo en el umbral. Filipa mantuvo la voz tranquila. ¿Nada en absoluto? Nada. Sus ojos volvieron a ella. ¿Cómo me llaman ustedes? Todavía no le hemos dado un nombre, dijo Filipa con honestidad. Esperábamos que usted nos lo dijera. Por primera vez desde que había despertado, algo cruzó el rostro del hombre que no era confusión, sino irritación contenida, la reacción instintiva de alguien poco habituado a no saber quién era ni dónde estaba. Gregor Mast llegó a la aldea la mañana siguiente, cuando la lluvia había cedido lo suficiente para dejar los caminos transitables y el barro había comenzado a endurecerse en las huellas de los carros. Filipa lo vio desde la ventana de la cocina antes de que él llegara a la puerta del tendero. Era un hombre corpulento, de cabello negro muy corto, y algo en la manera de moverse que no correspondía del todo con el aspecto de viajero de comercio que intentaba proyectar. Los viajeros de comercio miraban los géneros expuestos en los escaparates. Ese hombre miraba las caras. Filipa le dijo a Hester que iba a buscar hilo al tendero. Hester, que rara vez creía ninguna excusa que involucrara hilo a esa hora de la mañana, no dijo nada. Filipa se puso el chal y salió. En la tienda, el hombre había terminado de comprar algo que Filipa no llegó a identificar y estaba hablando con el tendero con una afabilidad cuidadosamente construida. Preguntó sobre el accidente del carruaje del Camino Sur. Lo hizo de la manera en que alguien pregunta cuando ya sabe la respuesta, pero necesita confirmarla por otra boca. El tendero le contó lo de los caballos muertos, los restos del vehículo, la lluvia de aquella noche. ¿Y sobrevivientes?, preguntó el hombre. Ninguno que hayamos encontrado, dijo el tendero sin malicia. El hombre asintió lentamente. Luego, casi de pasada, preguntó si alguien había recogido algo del barranco. Ropa, objetos, cualquier cosa que pudiera pertenecer al carruaje. El tendero dijo que no sabía. El hombre agradeció con una moneda generosa y salió sin prisa. Filipa esperó 3 minutos antes de salir también. Caminó de regreso a casa, con el paso uniforme y tranquilo de alguien que piensa mientras camina, que era exactamente lo que hacía. No había preguntado por el estado de la ruta, ni por si habían avisado a las autoridades del condado, ni por si había familia a quien notificar. Había preguntado exclusivamente por sobrevivientes y por objetos recuperados. Eso no era curiosidad de viajero, eso era verificación. Cuando entró a la casa, Hester estaba en el pasillo con los brazos cruzados y una expresión que indicaba que ya había sacado sus propias conclusiones. ¿Quién es?, preguntó Hester. No lo sé todavía, dijo Filipa, pero sé lo que busca. Miró hacia el cuarto del fondo. Y no es rescatar a nadie. Hester tardó un momento. Luego dijo, con más gravedad que protesta: entonces tenemos un problema. Sí, dijo Filipa. Y por ahora, la solución es que ese hombre no existe. En los días que siguieron, el desconocido se recuperó con una velocidad que habría sorprendido a Filipa de no haber visto antes lo que una constitución fuerte puede hacer cuando se le da lo que necesita. Las costillas tardarían semanas, pero la fiebre cedió por completo al 5.º día, y para el 7.º se sentaba sin ayuda en el borde de la cama y comía solo. No hablaba mucho. Cuando hablaba, era con una economía de palabras que no venía de la reserva habitual de alguien tímido, sino de la disciplina de alguien acostumbrado a medir lo que decía antes de decirlo. Filipa lo observaba con la excusa del trabajo médico. Le tomaba el pulso y notaba cómo respondía sin alterarse. Le cambiaba el vendaje y observaba que su mirada no vagaba nerviosamente por el cuarto como la de alguien desorientado, sino que evaluaba con calma
registrando distancias y detalles. Era una forma de mirar que no se aprende en un salón ni se pierde con la memoria. ¿Recuerda algo nuevo?, le preguntó una tarde, mientras enrollaba el vendaje limpio sobre la mesilla. Él dudó apenas un instante. Imágenes, dijo. Una biblioteca. Las estanterías llegan hasta el techo y hay una escalera de madera que rueda sobre un riel. El suelo es de mármol oscuro. Hice una pausa, y el sonido de ruedas sobre adoquines. Un carruaje moviéndose rápido por una calle empedrada de noche. ¿Voces?, preguntó Filipa. Una. Sus ojos mostraron algo breve, como el destello de una vela antes de que el viento la apague. Alguien que llama mi nombre, con urgencia. Volvió la vista hacia la ventana. No puedo escuchar qué nombre dice. ¡Ay! Filipa no presionó más. Recogió el cuenco y el paño y fue a la cocina, donde esperó hasta estar segura de que Hester no estaba cerca antes de abrir el cajón inferior del armario y sacar los libros de su padre. El medallón llevaba 4 días sobre la mesa de su cuarto, con el escudo grabado boca arriba. Era plata vieja, del peso y el grosor de algo hecho para durar, no para decorar. El grabado mostraba un escudo partido en 4 cuarteles. En el primero y el cuarto, un torreón sobre campo oscuro. En el segundo y el tercero, 3 estrellas dispuestas en triángulo sobre campo claro. Por encima del escudo, una corona que no era real, pero que tampoco era la corona simple de la baja nobleza. Era la corona de un par del reino. Los libros de heráldica de su padre eran 3 volúmenes, con las tapas desgastadas y las páginas con manchas de humedad en las esquinas. Su padre los había usado para identificar a pacientes de paso sin documentos, decía él, aunque Filipa sospechaba que también los leía por puro interés. Pasó más de 1 hora con la lupa pequeña y los dedos manchados de polvo antes de encontrar lo que buscaba en el segundo volumen, en una página marcada con un trozo de cinta tan antigua que se había decolorado hasta volverse del mismo tono amarillento que el papel. Los cuarteles coincidían. El torreón, las estrellas, la composición entera del escudo. La familia se llamaba Downley. Filipa leyó la entrada 2 veces. Título de duque concedido en época de Carlos II, con propiedades en Yorkshire y en las afueras de Edimburgo. Escudo registrado ante el Colegio de Armas de Londres. Linaje documentado, sin interrupciones, desde el siglo XVII. Estuvo un momento quieta, con el libro abierto y el medallón en la mano. Luego fue a buscar los periódicos de las últimas semanas que Hester guardaba ordenados por fecha en la cesta junto a la chimenea, porque en esa casa el papel viejo no se tiraba hasta haber extraído todo el calor posible de él en invierno. El ejemplar que necesitaba era de 3 semanas atrás. Lo encontró en el fondo de la cesta, doblado en cuartos con la parte de anuncios hacia afuera. La noticia no estaba en la primera página, sino en la sección de asuntos del reino, en un recuadro breve que ocupaba 2 columnas en el margen inferior derecho. El titular decía que Arthur Donnelly, 6º duque de Donnelly, había sido declarado desaparecido y presunto muerto tras el accidente de su carruaje en el camino al norte. Se mencionaba que el vehículo había sido encontrado abandonado, sin pasajeros identificables. Se indicaba que su hermano, William Donnelly, gestionaría los asuntos del ducado provisionalmente mientras las circunstancias permanecieran sin resolución legal definitiva. Filipa leyó el párrafo 3 veces. Luego dobló el periódico exactamente como estaba y lo devolvió a la cesta. Se sentó en la silla de madera junto a la chimenea y miró el medallón durante un tiempo que no habría podido medir con precisión. El accidente no había sido un accidente. Eso era lo primero y lo más claro. Un duque en viaje al norte, un carruaje que cae por un barranco en una noche de tormenta, saqueadores que llegan antes que los aldeanos, y un hombre que aparece en el fondo de ese barranco sin documentos, sin botas, sin nombre, y 3 semanas después, un forastero que llega a la aldea más cercana, preguntando exclusivamente por sobrevivientes y objetos recuperados, sin mencionar autoridades ni familia. Gregor Mast trabajaba para William Donnelly. No era una hipótesis. Era la única explicación que organizaba todos los elementos sin dejar ninguno fuera. Filipa escuchó pasos en el pasillo
y se puso de pie antes de que Hester abriera la puerta. «El señor de la posada dice que el forastero sigue en el pueblo», dijo Hester desde el umbral. «Ya van 4 días». Miró a Filipa con los ojos de quien lleva 60 años leyendo situaciones y rara vez se equivoca. «¿Qué encontraste en esos libros?» «Suficiente», dijo Filipa. Hester esperó. Era su manera de insistir, más eficaz que cualquier pregunta directa. «El hombre del cuarto del fondo podría ser Arthur Donnelly», dijo Filipa. «El medallón corresponde a ese linaje y los fragmentos que recuerda encajan. El periódico dice que el duque de Downley lleva 3 semanas desaparecido». Hizo una pausa. «Su hermano se llama William. Ahora gestiona el ducado». Hester no dijo nada durante un momento largo. Luego habló con la precisión de alguien que lleva décadas conviviendo con problemas sin solución sencilla. «Y ese hombre que hace preguntas en el pueblo trabaja para William», dijo Filipa. «Vino a confirmar que no hay sobrevivientes, que no hay nada que recuperar». El silencio entre ambas tuvo el peso de lo que ninguna necesitaba decir en voz alta. Fue Hester quien lo rompió, y lo hizo de la manera más inesperada. Se ajustó el chal sobre los hombros y dijo, casi de pasada, con el tono de quien recuerda algo sin darle demasiada importancia: «Tu madre escribía cartas a Francia, ¿lo sabías? Durante años, a una familia en Normandía, los Varel. Yo le mandaba los sobres al correo del pueblo. Nunca pregunté qué decían». Hizo una pausa corta. «Lo recuerdo porque ese pliego medio deshecho que sacaste del forro del abrigo, el del membrete casi borrado, lo vi antes de que lo guardaras. Varel, el mismo nombre». «Sin». Filipa la miró en silencio. «No sé qué significa», dijo Hester con calma. «Probablemente nada, pero lo recuerdo». Antes de que Filipa pudiera responder, escucharon pasos en el camino de grava que llevaba a la puerta principal. Pasos deliberados, conocidos. Filipa fue a la ventana. Gregor Mast estaba cruzando el jardín delantero con la misma expresión neutra de siempre, pero esta vez no iba hacia la aldea. Iba directamente hacia la casa. Llamó 2 veces, fuerte, sin titubeos. Filipa dejó el medallón dentro del cajón del armario, cerró con llave y se la guardó en el bolsillo del delantal. Luego fue a abrir con la cara tranquila y los pulmones llenos de aire frío, porque si algo había aprendido de 2 años haciendo el trabajo de su padre, era que la calma no siempre se siente, pero siempre se puede sostener. «Buenas tardes», dijo Gregor Mast. Sus ojos recorrieron el interior de la casa en el segundo exacto en que la puerta se abrió. «Busco a la señorita Cavell. Me dijeron en el pueblo que usted atiende enfermos en esta casa». «Así es», dijo Filipa. «¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando a un hombre», dijo él. La voz era baja y directa, sin inflexión que delatara emoción en ningún sentido. «Un viajero que pudo haberse herido en el accidente del Camino Sur hace unos días. Alguien de la familia está muy preocupado por su paradero». Filipa sostuvo su mirada con precisión. «Lamentablemente no he atendido a ningún viajero herido últimamente. Solo los vecinos habituales de la zona». Gregor Mast la observó durante 2 segundos completos sin decir nada. Luego asintió despacio. «Entiendo». Otra pausa breve. «Si alguien llegara a presentarse con heridas compatibles con ese tipo de accidente, le agradecería que enviara aviso a la posada del pueblo. Pregunta por Mast». «Lo tendré en cuenta», dijo Filipa. Él se fue sin apresurarse. Filipa cerró la puerta y se quedó con la espalda apoyada contra la madera, escuchando el sonido de sus pasos alejarse por la grava hasta que no quedó nada más que el viento entre los robles del camino. Gregor Mast no le había creído. No del todo. Y volvería. Tenía el nombre de William Downley en la cabeza. Tenía el medallón bajo llave. Y tenía a un hombre sin memoria en el cuarto del fondo que podía ser el duque desaparecido. O podía ser un cadáver si llegaba la persona equivocada antes de que ella encontrara la manera de impedirlo. El tiempo, comprendió Filipa con una claridad que no dejaba espacio para el miedo. Era exactamente lo que no tenían. Pasaron 5 días sin que Gregor Mast volviera a presentarse en la puerta, pero eso no significaba que se hubiera ido. Thomas Grieve
El joven que había ayudado a bajar al herido del barranco aquella primera noche pasaba cada mañana por el camino que bordeaba la propiedad de camino a la herrería de su padre, y 3 de esas 5 mañanas le había dicho a Hester, de pasada, y con la indiferencia estudiada de quien no quiere parecer alarmado, que el hombre de la posada seguía en el pueblo, que preguntaba cosas, que compraba poco y escuchaba mucho. Philippa lo escuchó cada vez sin cambiar la expresión. Luego entraba al cuarto del fondo y miraba al hombre que ocupaba esa cama con una mezcla de calma médica y algo menos clasificable, y se preguntaba cuánto tiempo más podían sostener una situación que dependía enteramente de que nadie en el pueblo dijera la cosa equivocada a la persona equivocada. El desconocido estaba mejor. Era innegable. El color había vuelto a su cara, el pulso era regular y firme, y las costillas, aunque todavía dolorosas al movimiento brusco, habían comenzado a consolidarse con la velocidad propia de un cuerpo joven y bien constituido. Se sentaba sin ayuda, caminaba hasta la ventana y volvía sin necesitar el marco de la puerta para sostenerse, y había empezado a insistir con una obstinación cuidadosamente cortés en que ya no era necesario que Philippa entrara 3 veces al día a verificar su estado. Una de esas mañanas, al verlo recorrer con la vista las medidas del cuarto como si las aprendiera, Philippa le había señalado casi sin pensarlo que entre el armario alto y la pared del norte quedaba un hueco estrecho que su padre había usado años atrás para ocultar medicinas cuando llegaban niños demasiado curiosos. Arthur no había respondido nada entonces. Solo había mirado el espacio con esa atención silenciosa que él reservaba para todo lo que podía resultar útil. «Puedo decirle yo mismo si algo empeora», dijo una mañana, mientras ella le revisaba la herida de la cabeza, que había cerrado bien y dejaba una línea fina apenas visible bajo el cabello. «Puede», dijo Philippa sin levantar la vista, «y también puede no darse cuenta a tiempo si la presión dentro del cráneo cambia de manera sutil. Los golpes en la cabeza no siempre avisan con claridad». Él guardó silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque reconocía un argumento fundado cuando lo escuchaba. Eso también era parte de lo que Philippa observaba en él. No discutía por orgullo. Discutía cuando tenía razón, y cuando no la tenía, callaba con la misma naturalidad con que otro habría protestado. La memoria seguía siendo un territorio irregular. Algunas mañanas, él describía imágenes nuevas, una chimenea de mármol blanco en un cuarto alto, el olor específico de papel viejo y tinta, una voz grave que hablaba de cifras y títulos legales. Otras mañanas no recordaba nada nuevo, y lo decía sin dramatismo, con la actitud de alguien que ha aprendido a convivir con una ausencia sin rendirse a ella. Lo que ocurrió esa tarde comenzó sin ninguna intención de parte de Philippa. Había entrado al cuarto lateral que daba al jardín, el que su madre había usado como sala de costura y que ahora servía principalmente para guardar libros y objetos sin ubicación definitiva, a buscar el segundo volumen de heráldica que necesitaba consultar de nuevo. El clavicémbalo estaba contra la pared del fondo, cubierto por un paño de lana color crema que Hester ponía y quitaba con una regularidad que no respondía a ninguna lógica práctica. Su madre lo había tocado. Philippa lo tocaba rara vez, solamente cuando la casa se quedaba demasiado quieta y el silencio empezaba a pesar más de la cuenta. Ese día lo destapó sin pensarlo mucho. Se sentó en el taburete bajo y tocó los primeros compases de una pieza que su madre le había enseñado cuando tenía 8 años, algo sencillo, una melodía en modo menor que subía y bajaba con la regularidad de una respiración tranquila. Tocó los primeros 8 compases. Luego se detuvo porque escuchó algo. Desde el cuarto del fondo, alguien estaba completando la melodía, no con un instrumento, con la voz, en voz muy baja, casi un murmullo, como quien sigue una música que suena en su interior sin darse cuenta de que también suena afuera. Los compases exactos que venían después de donde ella había parado. La misma tonalidad, sin dudar ni un momento. Philippa no se movió durante un instante. Luego se levantó con cuidado, dejó el paño doblado sobre el banco y fue al cuarto del fondo. Él estaba sentado en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas,
y la vista fija en el suelo. Cuando levantó los ojos y la vio en el umbral, algo en su expresión indicaba que acababa de ocurrir algo que no esperaba. «Esa pieza», dijo él despacio. «La conozco». «Sí», dijo Filipa. Se acercó y se sentó en la silla junto a la mesilla. «¿De dónde?». La respuesta no fue inmediata. Él mantuvo la vista al frente, y Filipa podía ver en la tensión leve de su mandíbula el esfuerzo de seguir un hilo sin que se rompiera. Cuando habló, lo hizo con la lentitud de alguien que teme que las palabras desaparezcan si las pronuncia demasiado rápido. Había un piano en la planta baja, grande, de madera oscura. Alguien lo tocaba por las tardes. Una pausa corta. Una mujer, con el cabello recogido y los dedos muy finos. Otra pausa, más larga. «Mi madre». Filipa no dijo nada. Esperó. «Arthur», dijo él entonces. Las palabras llegaron solas, sin esfuerzo aparente, como si hubieran estado esperando detrás de una puerta que la melodía acabara de abrir. «Me llamo Arthur». El silencio que siguió fue de otro tipo que todos los anteriores. No era el silencio de quien no sabe, era el silencio de quien acaba de encontrar algo que temía que ya no existía. «¿Algo más?», preguntó Filipa en voz baja. Él asintió muy despacio. Los recuerdos llegaron en el orden en que suelen llegar las cosas que estuvieron perdidas mucho tiempo. Primero el contorno, luego el detalle, luego el peso completo de lo que significan. Primero el nombre de pila, luego el apellido, Townley, que llegó unido a imágenes de una casa grande y fría en Yorkshire, de corredores largos con retratos en las paredes, de una biblioteca exactamente como la que había descrito días antes, y luego, con una claridad que no trajo alivio sino algo más parecido a una piedra en el pecho, la certeza sobre su hermano. No lo dijo todo de inmediato. Filipa vio el momento en que el último recuerdo llegó, porque fue el único que cambió su cara de verdad, no con dolor abierto, sino con algo más contenido, y por eso más difícil de mirar. El reconocimiento de una traición que ya no podía negarse. «William», dijo finalmente. Su voz era completamente plana. «Mi hermano». Filipa esperó. Arthur cerró los ojos apenas un instante. «En el carruaje», dijo, como si siguiera escuchándolo. «Me dijo que el puente del camino viejo estaba cortado por las lluvias y que debíamos desviar la ruta hacia el sur. Recuerdo haber pensado que no tenía sentido. Recuerdo también a uno de los mozos cambiar de asiento en la última posta sin mirarme a la cara. Abrió los ojos. La certeza ya estaba ahí, completa. Fue él. No era una pregunta. Era la clase de certeza que no requiere confirmación porque lleva consigo su propia evidencia interna. «Eso es lo que indica todo lo que he podido reunir», dijo Filipa con cuidado. Le habló con calma del periódico, de la declaración de desaparición, de Gregor Mast y sus preguntas en la aldea. Arthur escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él estuvo un momento quieto y luego se puso de pie. «Tengo que ir a Londres», dijo. «No todavía», dijo Filipa. «Soy el duque de Townley. Tengo derecho legal sobre ese título, y William lo sabe. Si me presento ante...». «Escúcheme», dijo Filipa, con la firmeza directa que usaba cuando un paciente quería levantarse antes de tiempo de una cama en la que todavía necesitaba estar. «Usted lleva semanas sin memoria verificable hasta hace pocas horas, sin documentos, sin ningún testigo que pueda corroborar su identidad ante un tribunal. Si llega a Londres ahora, tal como está, William Townley tiene aliados en el sistema legal suficientes para hacer que lo traten como un impostor perturbado. Necesita algo concreto, algo que no puedan desestimar». Arthur la miró durante un momento largo. Luego se sentó de nuevo, no porque hubiera cedido del todo, sino porque reconocía que ella tenía razón, y eso era, por el momento, suficiente para no moverse todavía. Esa misma tarde llegó el doctor Colm Fenwick. Filipa lo había mandado llamar 2 días antes, porque aunque la recuperación era visible, las heridas en la cabeza requerían una segunda opinión de alguien con más experiencia en ese tipo de traumatismos que ella. Fenwick
Era el médico más cercano con formación completa. Un hombre de 55 años con 30 de práctica y la costumbre de hablar poco y observar mucho. Examinó a Arthur con la eficiencia de quien ha visto muchos cuerpos y sabe distinguir entre lo que importa y lo que no. Le revisó los ojos, la respuesta de los reflejos, la herida cicatrizada, la consolidación de las costillas. Hizo 3 preguntas médicas directas y anotó las respuestas en un cuaderno pequeño que guardaba en el bolsillo del abrigo. Luego se quedó un momento de más junto a la cama, con la mirada posada en el rostro de Arthur con una expresión que Philippa no supo clasificar de inmediato. «Puede vestirse», dijo Fenwick finalmente. «Las costillas necesitan otras 2 semanas de restricción, pero el cráneo está bien». Se volvió hacia la puerta. «Señorita Cavell, ¿me permite un momento?» En el pasillo, con la puerta del cuarto entornada, Fenwick habló en voz baja y directa. «Hace unos 15 años», dijo, «asistí a una conferencia en York. En la sala de espera había una publicación ilustrada de propiedades del reino. Había un retrato de la familia Downley, el padre y los 2 hijos. Hizo una pausa breve. El hijo mayor tenía los mismos pómulos, la misma línea de la mandíbula y los ojos exactamente del mismo color. Miró a Philippa. «No le estoy preguntando nada. Le estoy diciendo lo que vi». Philippa sostuvo su mirada. «Entiendo». «No creo que lo entienda del todo», dijo Fenwick con suavidad. «Si ese hombre es quien creo que podría ser, usted está en una posición que puede destruir todo lo que tiene. Su reputación, su trabajo, esta casa». Una pausa. «Y yo, al haber venido aquí hoy y haber visto lo que vi, tengo que decidir qué hago con eso». Sus ojos azules eran completamente serios. «No le estoy diciendo que no lo proteja. Le estoy diciendo que sepa exactamente a qué precio». Philippa no respondió de inmediato. Luego dijo, «¿Y usted? ¿Qué va a hacer?» Fenwick recogió el maletín del suelo. «Todavía no lo sé», dijo con honestidad, y se fue. Philippa entró de nuevo al cuarto. Arthur estaba de pie junto a la ventana, con la mirada en el jardín gris de octubre. En la mesilla, el medallón seguía donde ella lo había dejado esa mañana. Arthur lo tomó. Lo sostuvo en la palma abierta un momento, mirándolo con la expresión de alguien que reconoce un objeto que perteneció a otra versión de sí mismo. Luego, sin ninguna explicación aparente, movió el pulgar hacia el borde lateral derecho y presionó en un punto exacto de la moldura. Algo dentro del medallón se dio con un chasquido casi inaudible. Un compartimiento deslizante se abrió en el reverso, del ancho de un dedo, lo suficientemente profundo para contener un papel doblado 4 veces. Arthur lo sacó con cuidado. Philippa se acercó. El papel era pequeño y estaba escrito en 2 columnas de nombres, fechas y cantidades, con una letra apretada y regular. No era un mensaje personal, era una lista. Junto a cada nombre había una cifra y una abreviatura que repetía el mismo patrón en cada entrada. Arthur lo leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero algo en su postura sí, una rigidez leve en los hombros que no era dolor físico. «¿Qué es?», preguntó Philippa. «Jueces», dijo Arthur. «Funcionarios del Tribunal de York y de 2 juzgados de Londres». Levantó los ojos del papel, con las cantidades que William les pagó y las fechas en que lo hizo. Una pausa. «Esto es suficiente para destruirle legalmente, para cualquier tribunal que no esté en esta lista». Philippa miró el papel y luego lo miró a él. «¿Y cuántos tribunales no están en esa lista?». Arthur tardó un momento en responder. «Los suficientes», dijo, pero no lo dijo con alivio. Lo dijo con la voz de alguien que acaba de comprender la magnitud real de lo que tiene en las manos y lo que significa tenerlo. Esa noche, Thomas Grieve pasó por la puerta trasera con un recado breve. El hombre de la posada había estado haciendo preguntas sobre Philippa Cavell específicamente. ¿Cuánto tiempo llevaba sola en esa casa? Si recibía visitas de forasteros. Si era una mujer que hacía preguntas o que guardaba silencio. Philippa escuchó el recado con la misma calma exterior que había mantenido durante días. Luego, cuando Thomas se fue,
y Hester entró a la cocina con la tetera, le dijo en voz tranquila: «Cierra el postigo del cuarto del fondo esta noche, y no abras la puerta trasera a nadie cuya voz no reconozcas». Hester no preguntó por qué. Se limitó a asentir y a añadir más agua a la tetera, porque había cosas que las dos sabían ya sin necesidad de pronunciarlas. El cerco se estaba cerrando, y dentro de esa casa, entre el papel cifrado sobre la mesilla y el hombre que acababa de recordar su propio nombre, el tiempo para decidir qué hacer con todo ello se volvía cada hora un poco más escaso. La mañana en que Arthur intentó redactar la carta, Gregor Mast estaba sentado en el tronco caído al borde del camino que bordeaba la propiedad por el este, con un trozo de pan en la mano y la vista puesta en la ventana del cuarto del fondo. Thomas Grieve lo vio desde la herrería de su padre y fue directamente a decírselo a Hester, que fue directamente a decírselo a Philippa, que dejó la pluma sobre la mesa y fue a la ventana con el cuidado de no aproximarse demasiado al cristal. Era Gregor Mast, sin ninguna duda. La postura, la manera de no mirar directamente lo que miraba. Ya no estaba en el pueblo haciendo preguntas. Estaba aquí, a 70 metros de la puerta trasera, vigilando. Arthur estaba sentado a la mesa con 3 líneas escritas, y la expresión de alguien que acaba de comprender que el plan que tenía ya no funciona. «No puedes enviarlo», dijo Philippa. «Lo sé». Dejó la pluma, miró el papel durante un momento, y luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta prestada. Si sale de esta casa, él lo intercepta antes de que llegue al correo del pueblo. «Wow, y aunque llegara al correo del pueblo», dijo Philippa, «necesitaríamos confiar en que nadie habla antes de que la carta salga hacia Londres». Fue hasta la ventana lateral y miró el camino vacío. Gregor lleva días construyendo alianzas pequeñas en la aldea. Monedas aquí, conversaciones amables allá. No es descuido de su parte estar sentado ahí afuera. Es un mensaje. Arthur no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con la voz tranquila de alguien que ha procesado ya la impaciencia, y lo que queda después es simplemente la evaluación del problema. «Entonces necesitamos otro camino». «Sí», dijo Philippa, «pero todavía no sé cuál. Lo supo 2 días después, aunque no de la manera que habría elegido. Había ido al pueblo a buscar aceite de linaza y vendas limpias. 2 cosas lo suficientemente ordinarias para justificar la salida sin levantar atención. El pueblo era pequeño. Una calle principal con el tendero, la herrería, la posada y la pequeña iglesia de piedra gris que llevaba 200 años acumulando humedad en las esquinas. Philippa conocía cada edificio y cada cara. Por eso notó inmediatamente al hombre que no conocía. Estaba parado frente a la posada hablando con el propietario, bien vestido para ser un viajero de paso, con un abrigo oscuro de corte impecable que no correspondía al tipo de ropa que uno elegiría para un camino lleno de barro, cabello rubio ceniza, peinado hacia atrás con precisión, manos que gesticulaban con la calma de alguien que nunca ha necesitado apresurarse porque siempre consigue lo que quiere. El propietario de la posada asentía varias veces, señalaba en dirección al sur, volvía a asentir. El hombre escuchaba con la atención concentrada de quien separa lo importante de lo superfluo en tiempo real. Philippa compró las vendas y el aceite y se fue sin detenerse más de lo necesario. De regreso en la casa, Hester la esperaba en la cocina, con el chal apretado y la expresión de los días difíciles. «Llegó un hombre esta mañana», dijo Hester antes de que Philippa pudiera hablar. «Mientras tú estabas fuera, se presentó como señor Harfield. Dijo que venía en nombre del ministerio a resolver el asunto del carruaje accidentado del camino sur. Quería saber si en la zona había algún médico que hubiera atendido heridos en las semanas recientes. ¿Y tú qué dijiste? Que la señorita Cabell atendía a vecinos del pueblo ocasionalmente, pero que no había recibido a ningún forastero herido». Hester sostuvo su mirada. No me pareció mentira demasiado complicada. ¿Se fue? Por ahora. Una pausa. Pero preguntó si podía volver a hablar contigo personalmente. Arthur estaba en el cuarto del fondo cuando Philippa entró a contarle. Escuchó todo con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra la pared.
y cuando ella terminó, dijo sin levantar la voz: «Describe cómo era». Filipa lo hizo: cabello rubio ceniza, ojos claros, el corte del abrigo, la manera de moverse. Arthur estuvo un momento sin hablar. «William», dijo finalmente, no con sorpresa, con el reconocimiento de alguien que ya había calculado esa posibilidad y la encuentra confirmada. «¿Estás seguro?» La descripción encaja. Sus ojos grises tenían una expresión que Filipa no había visto en él antes. No era miedo, era algo más frío y más viejo que el miedo. Ha venido él mismo porque Gregor ya no le da certezas suficientes. Necesita verlo con sus propios ojos. Al día siguiente, el señor Harfield volvió. Filipa lo recibió en la puerta con la misma calma con que había recibido a Gregor Must semanas antes. De cerca, el parecido con Arthur era perceptible si uno sabía buscarlo, pero estaba diluido, como una copia hecha con menos detalle que el original. Los mismos pómulos angulares, pero sin la profundidad de los de Arthur. Los mismos ojos grises, pero 2 tonos más claros, casi transparentes, del tipo que no refleja calor, aunque la expresión intente transmitirlo. «Señorita Cabell», dijo el hombre con una cortesía perfectamente calibrada, «le agradezco que me reciba. Entiendo que su tiempo es valioso». «¿En qué puedo ayudarle, señor Harfield?», dijo Filipa. Él comenzó a hablar del accidente, del carruaje, de los procedimientos formales que el ministerio seguía en estos casos. Era fluido, convincente, del tipo de orador que hace que las mentiras suenen como trámites aburridos. Filipa escuchó con expresión atenta y neutral, respondió lo que Hester ya había respondido y añadió detalles pequeños y verificables sobre sus actividades de las últimas semanas que no podían contradecirse. Entonces, él dijo, con el tono exacto de alguien que menciona un nombre propio sin darle importancia: «El duque desaparecido se llama Arthur, como usted seguramente habrá leído en la prensa. Un asunto verdaderamente desafortunado. Fue un instante. Menos que eso. El tiempo que tarda el músculo en responder antes de que la mente lo controle». Filipa sintió algo tensarse brevemente en su mandíbula y lo detuvo, pero no antes de que ocurriera. Los ojos del señor Harfield no se movieron del todo, pero algo en ellos cambió. «Una situación muy triste para la familia», dijo Filipa con calma perfecta. «Muy triste», repitió él, y en esas 2 palabras había algo que ya no era el tono de un funcionario haciendo trámites. Se fue poco después, con la misma cortesía impecable de la llegada, y Filipa cerró la puerta y se quedó de pie en el pasillo escuchando sus pasos sobre la grava, con la absoluta certeza de que él había registrado ese instante y no lo iba a olvidar. Fue directamente al cuarto del fondo. Arthur la miró en cuanto entró. Leyó su expresión antes de que ella dijera una palabra. «¿Qué ocurrió?» «Mencionó tu nombre», dijo Filipa. «Dijo Arthur». Y reaccioné. Una pausa breve, solo una fracción de segundo, pero lo vio. Arthur no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana con la postura contenida de alguien que está calculando consecuencias. «¿Cuánto tiempo tenemos?», dijo. No era una pregunta. Horas, quizás menos. Se miraron en el silencio de esa habitación pequeña, con las costillas de él todavía en proceso de soldarse y el papel cifrado guardado dentro del medallón sobre la mesilla. Y Filipa comprendió con una claridad que no dejaba espacio para la evasión, que lo que había entre ellos necesitaba nombrarse antes de que la situación lo hiciera imposible. Fue Arthur quien habló primero. «Cuando esto termine», dijo, con la voz directa y sin adornos que usaba cuando decía algo que había pensado mucho, «quiero que sepas que lo que ocurrió en estas semanas no es algo que vaya a dejar atrás como si fuera parte de una convalecencia. Arthur, no te pido nada ahora», continuó él. «No tengo el derecho de pedirte nada en este momento, pero tampoco voy a pretender que no existe. Eres un duque», dijo Filipa. Las palabras salieron con la firmeza de algo que se ha repetido a uno mismo las veces suficientes para que duela menos. Cuando recuperes tu título, el mundo que te rodea va a tener expectativas muy específicas sobre con quién te relacionas y bajo qué condiciones. Lo sé. Y yo soy la hija de un médico rural sin título,
sin fortuna y sin nombre que importe en ningún salón de Londres. También lo sé. Entonces sabes que esto, dijo Filipa, y el gesto breve que hizo con la mano, no era hacia él, sino hacia el espacio entre ambos. No puede ser lo que parecería ser si las circunstancias fueran distintas. Arthur la miró durante un momento largo. ¿Y si las circunstancias fueran distintas? No lo son, dijo Filipa. Y en esas 3 palabras había una honestidad que no era frialdad, sino precisamente lo contrario, la clase de claridad que solo tiene alguien que se permite sentir exactamente lo que la situación supone, y aún así dice la verdad. Fue Filipa quien rompió el silencio, y lo hizo de la única manera que conocía cuando la emoción amenazaba con paralizar lo que necesitaba pensarse. Volviendo al problema. Hay una sola manera de hacer llegar el medallón y el papel cifrado al procurador en Londres sin que pase por las manos de William ni de Gregor, dijo. Y es que vaya yo. Arthur la miró de inmediato. No, escúchame. Filipa mantuvo la voz tranquila. Tú no puedes moverte todavía. Las costillas no están listas para un viaje de 5 días en carruaje de postas. Si intentas llegar a Londres en este estado y te detienen en el camino, William puede hacer que te traten como un perturbado que reclama un título que no le pertenece. No tienes documentos, no tienes testigos presentes. Hizo una pausa. Yo sí puedo viajar. Soy una mujer ordinaria con un maletín médico y nada que llame la atención. Puedo llegar a Londres, presentarme ante el procurador Edmund Farley como mensajera con documentos urgentes para depósito legal y estar de regreso antes de que William pueda conectar mi ausencia con lo que ocurra allí. Es peligroso. Todo lo que tenemos disponible es peligroso, dijo Filipa. Pero esto es lo menos peligroso de lo disponible. Arthur estuvo un momento en silencio. Luego, con la expresión de alguien que reconoce un argumento que no puede rebatir aunque quisiera. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Esa noche no llegaron las horas tranquilas. Filipa estaba en su cuarto revisando el maletín cuando escuchó el primer ruido. No era el viento. Era el tipo de sonido que hace una puerta trasera cuando alguien que sabe lo que hace intenta abrirla sin que se escuche desde adentro. Algo que habría funcionado si Hester no hubiera tenido la costumbre de reforzar el cerrojo con la tranca de madera antes de acostarse desde hacía 40 años. Filipa fue al pasillo. Hester ya estaba de pie en la entrada de la cocina con una palmatoria encendida y los ojos completamente despejados. 3, dijo Hester en voz muy baja. Escuché 3 pares de pasos distintos. La puerta trasera cedió antes de que pudieran moverse. No de golpe, sino con la eficiencia de alguien que lleva una palanca pequeña y sabe usarla. Gregor Mast entró primero, seguido de 2 hombres que Filipa no había visto antes, corporalmente grandes y con la expresión neutra de quienes hacen esto por dinero y no por convicción. Gregor la miró sin urgencia. Sabemos que está aquí, dijo. Entréguenos lo que guarda y no habrá más problemas. No sé de qué habla, dijo Filipa. Gregor hizo un gesto breve y los 2 hombres comenzaron a moverse por la casa con la metodología de quienes tienen instrucciones precisas. Armarios, cajones, espacios bajo las camas. Filipa se mantuvo en el pasillo con la espalda recta. Hester, que había retrocedido hacia la cocina, tropezó cuando uno de los hombres pasó demasiado cerca y la empujó sin intención explícita, pero con descuido total. La palmatoria cayó. Hester golpeó el marco de la puerta con el hombro y emitió un sonido breve de dolor. «Hester». Filipa fue hacia ella de inmediato. «Estoy bien», dijo Hester entre dientes, aunque se sostenía el hombro derecho con la mano izquierda y la expresión indicaba que no era del todo cierto. El cuarto del fondo estaba vacío cuando los hombres llegaron a él. Arthur no estaba. El hueco entre el armario y la pared del norte tenía exactamente el ancho de un hombre de constitución amplia que supiera contener la respiración, y Filipa no miró en esa dirección ni una sola vez durante los minutos que duró el registro. Gregor examinó el cuarto durante más tiempo que los demás. Miró la cama, la ventana, la mesilla sin nada encima. Luego miró a Filipa con la expresión de alguien que no ha encontrado lo que buscaba, pero tampoco está convencido
de que no existe. Si está protegiendo a alguien, dijo en voz baja, sepa que las consecuencias de esa decisión van a ser considerablemente más graves de lo que imagina. Buenas noches, señor Mast, dijo Philippa. Se fueron. La puerta trasera quedó con el marco forzado. Philippa fue directamente al cuarto del fondo. Arthur salió del hueco entre el mueble y la pared con el gesto cuidadoso de alguien que ha aguantado la presión contra las costillas durante demasiado tiempo. Su cara estaba pálida. «Las costillas», dijo Philippa de inmediato. «Estoy bien». «No lo estás». Le presionó el costado con 2 dedos, con la precisión suficiente para confirmar lo que ya sabía. Él reprimió el gesto de dolor. «Te has vuelto a dañar 2 de las que estaban consolidando». Arthur apoyó una mano en el armario. «Hester, el hombro, nada roto, pero necesita reposo». Philippa recogió el medallón del lugar donde lo había escondido debajo del tablón suelto del suelo, el único sitio que Gregor no había revisado. Lo colocó en el fondo del maletín, debajo de los vendajes limpios y el frasco de aceite de linaza. «Me voy al amanecer», dijo, «igual que acordamos». Arthur la miró. En su expresión había algo que reconocía la ironía de la situación sin necesidad de nombrarla. Él, herido nuevamente, ella preparando el viaje, y la única solución disponible era la que él menos habría elegido, porque significaba que era ella quien corría el riesgo mientras él esperaba sin poder hacer nada. «Philippa», dijo. «No», dijo ella con suavidad. «No digas nada más esta noche. Cuida a Hester y no te muevas más de lo necesario». Cerró el maletín. «Cuando regrese, hablamos de lo que queda por hablar». No hubo más palabras. Philippa pasó las horas que quedaban hasta el amanecer reparando el cerrojo de la puerta trasera con lo que encontró en la caja de herramientas de su padre, atendiendo el hombro de Hester con vendaje firme, y sentándose exactamente 10 minutos en la silla de la cocina, con las manos en el regazo y los ojos cerrados. No para dormir, para ordenar lo que tenía por delante. 5 días hacia el sur. Edmund Farley en Londres. El medallón y el papel cifrado sobre la mesa de un procurador que los reconocería, y luego 5 días de regreso. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse entre los postigos, Philippa tomó el maletín, el chal y el dinero que guardaba en el fondo del cajón de la cocina desde hacía 2 años para una emergencia que esperaba no necesitar nunca. Lo necesitaba ahora. Salió sin hacer ruido. Cerró la puerta reparada con cuidado y no miró atrás. El primer día fue el más difícil, no por el camino, sino por todo lo que había dejado atrás. Philippa pasó las primeras horas del viaje mirando hacia el sur, con la imagen persistente de una casa, con el cerrojo reparado de manera provisional, un hombro vendado y 2 costillas dañadas que no podían moverse con rapidez si algo salía mal durante su ausencia. Llevaba el medallón en el fondo del maletín médico, debajo de los vendajes y el frasco de aceite de linaza. Lo había colocado ahí porque un maletín médico con objetos ordinarios encima y algo de plata al fondo era considerablemente menos sospechoso que cualquier otra alternativa. En los 3 cambios de carruaje de postas entre Northumberland y Londres, nadie lo revisó. El segundo día dejó atrás el norte reconocible y entró en los tramos de ruta donde los pueblos se sucedían con más frecuencia y el paisaje perdía la austeridad de las colinas para aplanarse en campos cultivados y caminos con más tráfico. Dormía lo que podía en los tramos nocturnos. Pasaba los diurnos con las manos cruzadas sobre el maletín y los ojos en el exterior, contando los días que faltaban para el regreso con la misma disciplina con que se cuentan las cosas que uno no puede controlar y solo puede tolerar. Londres llegó al 5.º día con la contundencia de las ciudades que no se anuncian despacio. El ruido apareció primero, luego el humo, luego la masa continua de carruajes y vendedores y transeúntes que llenaban las calles de la entrada sur con esa indiferencia colectiva de los lugares donde ya lo han visto todo y nada los detiene. La oficina del procurador Edmund Farley estaba en una calle lateral del centro legal de la ciudad. La placa de latón en la puerta estaba bien pulida, detalle que le dijo más sobre el hombre que cualquier referencia escrita. El empleado joven que la recibió la hizo esperar 12 minutos con la cortesía neutra de quien trata a todas las personas igual
hasta que alguien le indica lo contrario. Luego la hizo pasar. Farley tenía 60 años y la cara de quien no revela nada hasta que decide revelarlo. Cabello completamente blanco, ojos de un azul pálido que evaluaban con la velocidad de alguien que lleva décadas leyendo contratos y personas con la misma atención. Philippa puso el medallón sobre el escritorio sin decir una palabra. Farley no lo tocó de inmediato. Lo miró durante 3 segundos. Luego lo tomó, lo giró, examinó el escudo contra la luz de la ventana. ¿Dónde lo encontró?, preguntó. En la bota del hombre al que pertenece, dijo Philippa, que está vivo y en Northumberland. Él la miró por encima del medallón. Nada en su expresión se agitó de manera visible, pero algo en la calidad de su atención cambió de manera perceptible. Continúe, dijo. Philippa habló durante 20 minutos. Le contó lo necesario sin adornos: el barranco, las semanas de recuperación, la pérdida de memoria y su regreso gradual por capas, la certeza sobre William, Gregor Mast vigilando la propiedad, la irrupción nocturna. Sacó el papel cifrado del compartimiento del medallón y lo puso sobre el escritorio. Farley lo leyó en silencio. Leyó la primera columna, luego la segunda. Volvió al inicio. Luego lo dejó sobre el escritorio con la precisión de quien necesita un momento antes de hablar. Esta lista corresponde a una clave que el duque y yo establecimos hace 4 años para el intercambio de documentos sensibles, dijo. Solo él podría haberla generado. Una pausa. ¿Cuándo puede estar en condiciones de viajar? 2 semanas, con suerte. Las costillas necesitan tiempo. Iniciaré los procedimientos de manera discreta. Nada que William pueda detectar antes de que tengamos a su cliente frente a un tribunal. Guardó el papel y el medallón en la caja fuerte del mueble a su derecha. Usted regresa al norte. Esta tarde, si consigo plaza, dijo Philippa. Farley la miró con la expresión de alguien que acaba de ajustar su evaluación de la persona que tiene enfrente. ¿Hay algo que necesite? Solamente que esto funcione, dijo Philippa. Consiguió plaza esa misma tarde. El regreso fueron otros 5 días, que en sentido contrario parecían más largos, aunque la distancia fuera la misma. Cuando llegó a la aldea, Thomas Grieve corrió hacia ella desde la herrería antes de que pudiera preguntar nada. «Están bien», dijo el muchacho de inmediato, con la intuición de quien sabe exactamente cuál es la primera pregunta. «Hester está mejor. El señor del cuarto del fondo ha estado quieto como usted le ordenó. Gregor Mast se fue hace 4 días, con el señor Harfield». Hester abrió la puerta antes de que Philippa llegara al umbral. El brazo derecho se movía con considerablemente más libertad que 10 días atrás. «A tiempo», dijo Hester. Y con eso dijo todo. Arthur estaba en la cocina, de pie, sin apoyarse en ningún mueble, con la postura ya sin la rigidez protectora de las costillas en proceso de consolidación. La miró cuando ella entró con la mezcla específica de alivio y algo más complejo que produce el regreso de alguien cuya ausencia se ha notado de una manera que no es solamente práctica. «Farley tiene el medallón y el papel», dijo Philippa antes de que él pudiera hablar. Reconoció la clave. Ha iniciado los procedimientos. Arthur exhaló brevemente. «¿Cuánto tiempo?» 2 semanas para que puedas viajar. Para entonces, él habrá preparado lo suficiente para que tu presencia ante el tribunal tenga peso real. Fue entonces cuando Hester sacó del cajón de la cocina un sobre sellado y lo puso en las manos de Philippa sin decir nada. Luego habló. «El doctor Fenwick estuvo aquí mientras usted estaba en Londres. Pasó 1 hora con el señor Arthur. Dijo que sabía lo que le iba a costar y que lo había considerado durante suficiente tiempo». Philippa abrió el sobre. 4 páginas escritas con la letra ordenada y precisa que había aprendido a asociar con el médico. Un testimonio formal redactado con el lenguaje cuidadoso de quien conoce el peso legal de cada palabra. Su nombre completo, sus años de práctica, la fecha del examen, la descripción clínica detallada de las heridas y la declaración explícita de que el parecido físico entre el paciente y los retratos publicados de la familia Downley era, en su opinión médica y personal, demasiado específico para ser coincidencia. Firmado. Fechado. Al final,
Una nota breve en tono distinto. He perdido 3 pacientes de familias adineradas del condado que consideraron mi testimonio una deslealtad hacia sus intereses. Es un precio que acepto. Si esto sirve, habrá valido. Filipa dobló las páginas con cuidado y las guardó en el sobre. Es suficiente como corroboración, dijo Arthur, que había leído por encima de su hombro. Junto con la clave cifrada y lo que Farley pueda reunir, es suficiente. Viajaron juntos al sur 14 días después. Hester se quedó en la casa con Thomas de visita diaria, lo que aceptó con la dignidad de quien permite una ayuda sin reconocer en voz alta que la necesita. Para cuando llegaron a Londres, Farley ya llevaba días moviendo las piezas previas que podían moverse sin la presencia de Arthur. Copias certificadas, solicitudes de depósito, una petición formal para preservar la cadena de custodia del medallón y del papel cifrado, y discretas consultas que le permitieron saber de antemano qué nombres del panel podían estar comprometidos. Nada de eso resolvía el asunto por sí solo, pero evitó que William convirtiera la primera comparecencia en una simple maniobra de aplazamiento. El proceso ante el tribunal en Londres duró 3 semanas. No fue rápido, no fue limpio. William contestó la reclamación con 3 abogados y una declaración que argumentaba que su hermano había muerto en el accidente y que el hombre que se presentaba era un impostor, aprovechando la confusión de las circunstancias. Tenía aliados en 2 de los 4 jueces del panel. Uno de esos nombres figuraba en el papel cifrado, y Farley lo usó en el momento exacto en que produciría el mayor daño procesal posible. Ese juez fue apartado del panel antes de que terminara la segunda semana. Su sustituto no tenía relación con William Donnelly en ningún registro consultable. La identidad de Arthur se estableció a través de 3 vías independientes: el testimonio de Farley sobre la clave cifrada, el testimonio escrito del Dr. Fenwick y el de 2 miembros del servicio de la Casa de Yorkshire que lo habían conocido desde la infancia y que Farley había localizado y hecho comparecer. Ninguno de los 3 era irrebatible por sí solo. Los 3 juntos construyeron algo que William no pudo desmantelar. Arthur recuperó el título en la 4ª semana, no con ceremonia ni solemnidad visible. Primero mediante una orden provisional que restituyó su posición jurídica mientras concluían las actuaciones urgentes. Después, con una resolución firmada por 3 jueces que se registró en el Colegio de Armas y en los archivos del Ministerio, estableciendo en el lenguaje árido y preciso del derecho que Arthur Donnelly era el 6º duque de Donnelly, que su desaparición había sido resultado de un acto deliberado, y que la gestión provisional de William quedaba revocada con efecto inmediato. William fue sometido a proceso judicial separado. No terminaría ese mes ni el siguiente. Tenía recursos suficientes para ralentizarlo, pero la dirección era irreversible. Los nombres de la lista cifrada se investigaban uno por uno, y algunos ya habían comenzado a separarse de él con la eficiencia silenciosa de quienes reconocen cuando algo empieza a hundirse sin remedio. Fue Farley quien, revisando los documentos de la madre de Filipa que ella había traído sin saber muy bien para qué, encontró lo que Hester había mencionado semanas atrás. 2 días de correspondencia con un notario de Normandía lo confirmaron. La familia Varell estaba documentada en los registros civiles franceses desde el siglo XVII. El abuelo de la madre de Filipa era hijo reconocido de una rama colateral de un conde bretón menor. No era un título transmisible. No la convertía en noble bajo ninguna definición estricta, pero era documentable, rastreable, y añadía a su nombre una ascendencia que no era completamente ordinaria. No resolvió nada de manera automática. La sociedad londinense no cambió de posición en una tarde ni en varias. Cuando Arthur apareció en público con Filipa por primera vez, en una recepción menor a la que Farley los llevó como parte del proceso de reintegración del duque en los círculos necesarios, hubo miradas. Una condesa de mediana edad que se alejó con una precisión demasiado deliberada para ser casual. Comentarios pronunciados en voz suficientemente alta para ser escuchados por quien debía escucharlos. Arthur no respondió con ningún gesto romántico ni con declaraciones de sentimientos frente a nadie.
Lo que hizo fue presentar a Philippa a cada persona con quien habló esa noche con el mismo tono y la misma consideración con que habría presentado a alguien de su propio rango, sin explicaciones ni justificaciones añadidas, porque dar explicaciones habría implicado que la situación las requería, y él no consideraba que las requiriera. Philippa lo observó hacerlo, con la sensación de alguien que reconoce una forma de combate que no usa ninguna de las armas que había esperado ver. Hubo una tarde, en la oficina de Farley mientras esperaban la firma de los últimos documentos de restitución, en que Arthur dijo sin preámbulo y sin mirarla: «El testimonio de Fenwick le costó la mitad de su práctica». «Lo sé», dijo Philippa. «Tengo intención de compensarlo, no con dinero solamente, con recomendaciones en los círculos donde su nombre necesita rehabilitarse». Una pausa breve. «Lo merece», acordó Philippa. El silencio que siguió era del tipo que ya no resulta incómodo, sino el espacio natural entre dos personas que han dejado de necesitar llenarlo con palabras de relleno. «Los Varel de Normandía», dijo Arthur entonces. «No me convierten en nadie relevante», dijo Philippa. «No te convierten en nadie distinto de quien eres», dijo Arthur, «que es la única parte que importa». La miró con la sencillez directa que usaba cuando decía algo que había pensado mucho antes de pronunciarlo. «Aunque entiendo que a la condesa Ashmore le llevará algo más de tiempo llegar a esa conclusión». Philippa soltó una exhalación breve, que no era exactamente una risa, pero se le parecía lo suficiente. «Tiene solución la condesa Ashmore. El tiempo y la obstinación son remedios razonablemente eficaces para la mayoría de las condesas del mundo», dijo Arthur. Farley entró con los documentos antes de que la conversación pudiera continuar, y el resto de esa tarde fue de firmas y sellos y el lenguaje administrativo que convierte las resoluciones en hechos permanentes. William Downley enfrentaba juicio. El proceso era largo y todavía abierto. Arthur Downley era el sexto duque de Downley, con título restituido y documentación en regla. Y Philippa Cavell era la misma mujer que había bajado por un talud de barro en una noche de tormenta, con un maletín de cuero gastado, y la determinación de quien no necesita que el mundo le explique lo que debe hacer. Nada de eso había cambiado. Lo que había cambiado era todo lo demás.